La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay un concepto que se llama diputado migrante y Raúl Torres Guerrero es diputado migrante. Y te saludo esta mañana y te agradezco mucho tu presencia. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto verte, saludarte y, por supuesto, a tu audiencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Cuéntame de ti. Entre Nueva York y la Ciudad de México, ¿no? Es la primera vez que existe un diputado votado desde el extranjero, donde el voto del extranjero de las y los mexicanos pues, tiene un espacio en el Congreso, y estamos justamente llegando de España, que estuvimos viendo mexicanos por allá, ahora en la Ciudad de México para sesionar mañana. ¿Cuál es tu fuerza dentro del Congreso? Es como cualquier otro diputado. Yo integro la fracción del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y pues desde ahí, como cualquier otro diputado, tenemos que entrarle a las distintas comisiones, distintos dictámenes, que tienen que ver, por supuesto, con el día a día, pero que también, por supuesto, tratamos de involucrar a los mexicanos que viven fuera del país en el marco legal de la Ciudad de México. Fuera del país, eso quiere decir que como diputado migrante representarías a cualquier mexicano que no esté en México y viva en el exterior. Así es, completamente. Por primera vez estamos hablando de que en Estados Unidos hay 8 millones de mexicanos primera generación, y crece esto hasta 35 de segunda y de tercera, y contando también un número muy importante alrededor del mundo, tanto en Europa como en Oceanía. Se recibieron votos de todo el mundo, y eso hace que tenga pues una forma de que los mexicanos que viven fuera del país también tengan voz en el Congreso. Y pues yo quedo a sus órdenes siempre de tratar de cambiar la idea de que los mexicanos fuera del país pues somos los traidores a la patria, y que al contrario, hoy somos mexicanos muy talentosos alrededor del mundo que aportamos por el país también. ¿Tienes forma de, o sea, la gente se comunica contigo? ¿Tienes algún lugar o algún espacio en el que podamos referirte para que te retroalimenten? Por supuesto, desde las redes sociales, justamente estamos con el diputado Raúl Torres en Facebook, en Raúl Torres MX en Instagram. Estaremos a partir de diciembre sacando una plataforma virtual para mexicanos alrededor del mundo, algo que no existe hoy todavía. Es un módulo de atención virtual para que los mexicanos que viven desde Texas, en San Antonio, en los Woodlands, en Houston, en Nueva York, en Madrid, en Sydney, pues puedan interactuar, puedan saber un poco más sobre, una, quiénes somos; dos, qué hacemos; y tres, qué podemos aportar por la ciudad, y por supuesto solucionar muchos problemas que son un dolor de cabeza desde México cuando estás a kilómetros de distancia de la capital del país. El voto mexicano en el extranjero está junto con todo el voto de nosotros en entredicho con estas modificaciones propuestas al Instituto Nacional Electoral. Desde el punto de vista estricto, con una modificación así, podría incluso pues ser ausente la presencia de mexicanos desde el exterior en un proceso electoral. Esto, pues me imagino que será uno de los objetivos a alcanzar por parte de ti y en tu representación para que esto no suceda. Por supuesto, pero te lo comento muy claro. Ya iniciaron desde hace unos meses atacando a los institutos electorales estatales. El caso de la Ciudad de México, disminuyeron prácticamente a morir el recurso a la unidad de atención con organizaciones de la sociedad civil, que eso era el voto de los mexicanos en el exterior. La Ciudad de México es quien más presenta votos desde el extranjero. Eliminaron esa unidad, y ahora en la reforma política del presidente López Obrador pues se está hablando incluso de destruir todo lo que tenga que ver con institutos electorales estatales, que son los encargados de llevar la comunicación y llamar a sus oriundos desde fuera del país para que puedan participar. Entonces, una, acabando con los institutos electorales estatales; dos, con los temas del propio tribunal, donde se llegan a la resolución de los distintos conflictos, donde incluso los propios magistrados del propio tribunal han estado haciendo mucho llamado al voto desde el extranjero, y pues con esto es un retroceso completo, y del INE a nivel nacional, ¿no? Donde prácticamente existe una comisión para la atención de los mexicanos en el exterior para el voto desde el extranjero, y al reducir el presupuesto pues simplemente eliminan todo tipo de participación, y pues es una más del presidente López Obrador y su partido de decir que somos los héroes, pero a la misma hora te tratan con una patada. Claro que sí. En todo esto se ha contemplado una posibilidad que creo que acercaría a muchos mexicanos en el exterior a participar en la vida política de México, que sería el voto electrónico. Este voto que, pues eso facilitaría las cosas, pero yo veo un tanto, y quiero que me lo digas tú,
si estoy bien o no. Yo veo cuando el mexicano se va de México, se desvincula un tanto de la vida política porque sabe, de todas maneras, que no hay instrumentos para que sea tomado en cuenta. Solamente así podría haber una agilización, así como estamos tú y yo hablando a distancia. Yo creo que solamente así podría haber una enorme participación y habría muchos mexicanos motivados a sacar su credencial de elector. Por supuesto, de hecho, te comento, Pedro, que en la elección 2021, donde tuve el gran honor de llevar hoy la Diputación Migrante con una elección abierta con todos los candidatos y candidatas, fue el voto electrónico el que la mayoría de la gente, casi con el 67%, eligió para poder votar. ¿Por qué? Porque antes era el voto papeleta, hoy es el voto electrónico el que también tú puedes ocupar y que eso te facilita que desde tu celular, desde tu computadora, en cualquier parte del mundo, te puedas conectar. Ahora, este voto electrónico fue muy cuestionado incluso por el presidente López Obrador. A mí se me llevó a tribunales diciendo que yo lo había hackeado, ¿no? El propio Morena atacó el voto electrónico porque ellos seguían diciendo que había hackers que estaban del lado del INE, y estas historias falsas, cuando el voto electrónico hoy tiene todos los seguros, tanto registrados en universidades como la UNAM, el Politécnico, como a nivel internacional. Ese es el camino del voto electrónico, el que hace que le dé voz a las y los mexicanos que vivimos fuera del país, y que hoy estamos en un mundo mucho más, vamos a decir, más acostumbrado a la tecnología, como lo que estamos haciendo ahora, y que creo que eso también nos conecta más con los mexicanos que están fuera del país, con lo que pasa en México. Sí, por supuesto que sí. Ahí tiene que hacerse una labor de involucramiento y afortunadamente hoy tenemos redes sociales que nos permiten agilizar este proceso. Y por lo mismo, antes de terminar esta plática, Raúl, yo quisiera que me hicieras el favor de repetir a dónde te pueden referir las personas que desde el exterior, en este momento nos está viendo gente en Hong Kong, en Pekín, en Inglaterra, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en todas partes. Y pues por supuesto que tú eres un vínculo y me gustaría que tuvieran contacto contigo. Te agradezco mucho, Pedro. En Twitter, Raúl Torres MX, Facebook, Raúl Torres Diputado Migrante, Instagram, RT Chilango o Raúl Torres Diputado también aparece. Estoy a sus órdenes, mi correo personal, dipraultorres@gmail.com. Ese llega a mi celular. Hemos estado en distintas giras, en distintas partes de Estados Unidos y de Europa, de Medio Oriente incluso. Y lo más importante es que los mexicanos fuera del país, querido Pedro, levanten la voz y podamos defender al INE con este atentado que está teniendo la 4T, y que incluso se están organizando marchas desde Los Ángeles. Estamos organizando otra que probablemente salga de Washington, D.C., y lo mismo estamos hablando en redes sociales de que hay que defender, porque los mexicanos fuera del país también podemos salvar la democracia. Hoy lo hemos visto con los venezolanos que viven fuera del país, que ha sido la oposición más dura. Pues esperemos que los mexicanos que vivimos fuera también seamos escuchados en la toma de decisiones. Guerrero, querido amigo Raúl Torres Guerrero, gracias por estar aquí conmigo y te deseo, en primer lugar, mucha chamba. Eres un hombre joven, tienes una visión importante que hay que ver de México, tienes ganas de apoyar, tienes ganas de jalar gente para interesarla por México en términos políticos. Y si hay otros países, cuando hay elecciones en Francia, un francés viviendo en México recibe un comunicado en el que se le invita a votar y se le permite cruzar la boleta y enviar a vuelta de correo su voto y su opinión, creo que los mexicanos merecemos algo similar o mejor, porque después de todo, México siempre estará y siempre está en nuestro corazón, como sé que está en el tuyo. Te mando un abrazo y te agradezco mucho por la presencia tuya aquí y te pido que estemos en contacto. Por supuesto, Pedro, quedo a tus órdenes, saludando a tu audiencia y que sepan que las y los mexicanos que viven fuera del país tienen una voz en el Congreso y hay que hacerla valer y que valga mucho. Gracias. Gracias por tu trabajo, querido amigo. Gracias. Raúl Torres Guerrero, diputado migrante por el Partido Acción Nacional. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.